Gracias y paz, amados hermanos. En el día de hoy quiero hacer un vídeo que sé que para muchos va a poder resultar algo polémico, pero les voy a pedir de antemano que vean el vídeo hasta el final antes de dejar cualquier comentario. Que no se precipiten, que primero digan, bueno, voy a escuchar tus argumentos y luego los voy a rebatir con otros textos o con mi manera de interpretar el pasaje. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque me di cuenta que la manera de ver el pasaje que quiero trabajar con ustedes es una manera común que está en la mente de muchas personas. El pasaje en cuestión del que estoy hablando se encuentra en Mateo, el capítulo 3 y el versículo 11, donde dice así: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y de eso quiero hablar hoy, de ese bautismo con el Espíritu Santo y con fuego, que obviamente dice que va a ser el Señor Jesús quien trae ese bautismo. Escuchaba hablar a unos hermanos sobre ese bautismo con el Espíritu Santo y con fuego y me dio la sensación de que no lo veían de la manera que yo creo que es correcta a la luz del pasaje. Pero luego, escuchando a más hermanos, me di cuenta que la manera como ellos lo veían era una manera común y yo pues decidí explicar pues cómo yo comprendía ese contexto, ese pasaje y ese versículo en particular. Al final pues llegaron a la conclusión de que quizás sí se habían equivocado en su interpretación y por eso me gustaría que hicieran lo mismo, que esperaran hasta el final del vídeo. Cuando haya terminado intentaré ser breve para que luego al final ustedes puedan poner pues su opinión, su pensamiento y también reforzarlo, eso sí, con la palabra de Dios. Yo me he dado cuenta que muchas canciones cristianas, varias canciones cristianas tienen como esa expresión, como bautízame con tu fuego. Es más, he visto a hermanos en la fe de una manera muy sincera y muy genuina pedir eso al Señor: bautízame con tu fuego, y hablar de esa forma. Y yo pienso que es que quizá ellos entienden aquí que todo esto, bautizar con el Espíritu Santo y con fuego, todo tiene que ver con algo bueno, en el sentido de que ellos, me parece que relacionan ese fuego con una cosa buena, como que también tiene que ver con el Espíritu Santo, como con un empoderamiento. Creo que en la mente de muchas personas, cuando dicen bautismo con el Espíritu Santo y con fuego, se refieren a eso, a una manera como el creyente recibe ese poder del Espíritu Santo y es fortalecido en el poder del Espíritu Santo y es revestido en el poder del Espíritu. Y creo que en la mente de muchos creyentes eso parte de una misma cosa. Incluso en algunas denominaciones pues habla como de dos bautismos, porque en algunas denominaciones consideran que el creyente primero recibe el Espíritu Santo y luego recibe, como algunos llaman, una segunda bendición, que es ese poder extra, ese empoderamiento que viene luego, que también lo hará el Espíritu Santo, y muchos consideran que esto es lo que quiere decir. Ese Espíritu Santo y con fuego se refiere al momento en el que ellos reciben el Espíritu Santo y luego al momento en que son revestidos de ese poder extra, ¿no? Pero yo creo que cuando nosotros podemos tener preguntas de un versículo como ¿pero qué querrá decir? ¿Qué fuego? ¿Querrá decir Espíritu Santo? ¿Querrá decir poder? ¿Querrá decir? Cuando surgen dudas, yo creo que lo mejor es el contexto. Yo no estoy diciendo que la palabra fuego signifique lo mismo en todas las partes de la Biblia, pero para entender a qué se refiere aquí con fuego, deberíamos ir al pasaje y ver lo que dice alrededor. Recuerden que un texto fuera de su contexto muchas veces acaba creando un pretexto, y a veces con las mejores intenciones. Así que vamos a ver si el propio texto nos da indicaciones, si el propio pasaje nos da referencias que nos ayuden a entender a qué se refiere eso de con fuego, ¿no? ¿Qué puede querer decir? Y voy a hacer eso. Voy a ir leyendo el texto alrededor y vamos a hacernos preguntas. ¿Por qué? Porque yo siempre considero que la Biblia es la mejor referencia para una interpretación. Más que cualquier pastor y más que cualquier teólogo, la propia palabra es la mejor referencia para interpretar un texto. Así que le haremos preguntas al texto, le haremos preguntas a la Biblia y conforme vayamos respondiendo esas preguntas intentaremos llegar a una conclusión. Y al final, si usted dice, me parece que estás equivocado, creo que yo sigo estando en lo cierto, no pasa nada, no creo que me vaya a enfadar con nadie por ese motivo, pero quiero brindarles la oportunidad de darle una vueltecita más a cómo han interpretado eso. Así que vamos a empezar a hacerle preguntas al texto, concisas, directas y que nos van a ir dando información importante. Así que vamos con la primera pregunta que le vamos a hacer a este pasaje. La primera pregunta que le vamos a hacer a nuestro texto es ¿quién está hablando? Es decir, ¿quién está pronunciando estas palabras? Y cuando nosotros leemos Mateo 3, nosotros vemos que el contexto era la predicación y el ministerio de Juan el Bautista. Por eso vamos a leer los versículos 4 al 6 que nos dan esa referencia. Dice así: y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langosta y miel silvestre.
Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Así que nosotros sabemos que Juan está realizando esos bautismos, predicando, y que venían personas de varias regiones para bautizarse según el arrepentimiento de pecados que habían traído. Ellos confesaban sus pecados. Esto incluso nos da la sensación de que posiblemente había una confesión pública de pecados y que eran bautizados para arrepentimiento. Eran bautizados tras haber mostrado ese arrepentimiento de pecados. Y el que está hablando en este contexto es Juan el Bautista. Juan el Bautista está predicando, está anunciando a Cristo. Sabemos que más adelante veremos a Juan decir, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y las personas iban a Juan para ser bautizadas por Juan el Bautista en el Jordán para arrepentimiento de pecados tras haber confesado sus pecados. Hay una cosa interesante, que esto nos recuerda lo importante a veces que es un estudio de la palabra, porque dice que Juan se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y claro, la palabra langosta, cuando tú la dices aquí en España, si yo voy a un restaurante y digo, oye, me gustaría comer una langosta, o si me voy a una pescadería y digo, quiero langosta, o si me voy a un supermercado y les pregunto, ¿venden langosta?, automáticamente el español va a pensar en un animal marino, en un crustáceo. No sé si son crustáceos o los crustáceos son más los mejillones, las almejas y todo esto, pero claramente nosotros no nos imaginamos, ¿verdad?, a Juan el Bautista tomando miel silvestre y comiendo una langosta recién pescada, llena de una salsa deliciosa, o un arroz con bogavante, ¿no? Nos imaginamos un insecto. Pero para que vean que a veces el contexto es importante, porque si nosotros no pensamos en el contexto cultural, en el contexto histórico, en el contexto geográfico, nosotros, si simplemente leemos langosta y lo trasladamos a nuestra cultura y a nuestro tiempo, lo primero que nos va a venir a la cabeza es algo totalmente diferente a lo que comía Juan el Bautista. Así que lo primero que tenemos aquí es, ¿quién habla? Habla Juan el Bautista, y nos muestra que Juan el Bautista está predicando y está la gente yendo al Jordán para ser bautizados por Juan, confesando sus pecados para arrepentimiento. Y ahora, vamos a la segunda pregunta que le vamos a hacer el texto, que ya nos empezará a dar información importante para luego lo que vamos a ver de la palabra fuego. Ahora vamos a una pregunta que nos va a empezar a dar información importante sobre lo que vamos a después pensar que significa la palabra fuego. Y la pregunta ya no es quién habla, sino a quién habla, a quién se está dirigiendo Juan el Bautista. Y en Mateo capítulo 3, ahora el versículo siguiente, el versículo 7, dice lo siguiente: pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, aquí vamos a ver algo muy necesario e importante para nuestra interpretación. Nosotros vemos que Juan, mientras está bautizando gente, ve que se acerca unas personas en particular y le hace pararse y dirigirse a esas personas. ¿Quiénes eran? Fariseos y saduceos. Les voy a preguntar algo. Cuando vemos a Jesús hablar, o cuando vemos a Pablo hablar en ocasiones, cuando vemos en los evangelios a escribas y fariseos y similares, normalmente las descripciones son positivas o negativas, es decir, son presentados como creyentes salvos o como hipócritas. ¿Cómo son manifestados y presentados usualmente escribas, fariseos y saduceos? ¿Como verdaderos creyentes, hombres de fe, verdaderos discípulos, o como hipócritas, interesados, hombres que simplemente lavan el vaso por fuera pero por dentro son sepulcros blanqueados? ¿Cómo? Nosotros sabemos que usualmente son presentados de una manera negativa, como cuando la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y cosas similares. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Constantemente vemos eso. Así que Juan se está dirigiendo a unas personas que usualmente son presentadas como hipócritas. Y la expresión que Juan utiliza hacia ellos muestra que no los ve como verdaderos creyentes, como un referente de hombres de Dios. Porque Juan se refiere a ellos como camada de víboras. Ellos iban para bautizarse, dice, y venían para el bautismo, ¿no? Ellos iban para estar presentes en el bautismo, para estar allí en el bautismo. Y Juan les llama camada de víboras. Camada de víboras no creo que sea una expresión como fieles amados en el Señor, como queridos hermanos, o como buenos creyentes, no, camada de víboras. Y luego les hace una pregunta que ahí tenemos una clave fundamental para nuestra interpretación. Dice, ¿quién os enseñó a huir de qué? De la ira venidera. Si yo les preguntase a ustedes, ¿qué es esa ira venidera? ¿Qué pensarían? Espero que la mayoría de ustedes estén diciendo la condenación.
el infierno, lo que muchas veces vemos como lago de fuego, el fuego que no se consume, ¿verdad que sí? Nos hace pensar en la condenación. Así que Juan tiene a unos hipócritas delante que vienen a la zona de bautismo. Juan se dirige a ellos, escribas, saduceos, fariseos, y Juan les dice: camada de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os ha enseñado a escapar de la condenación? ¿Quién os ha enseñado a escapar del fuego que no se consume, verdad? Porque la condenación sabemos que está relacionada con fuego en muchas ocasiones. Así que las palabras que estamos viendo ahora y que empezamos a leer van dirigidas a fariseos y saduceos, que Juan cataloga también como hipócritas, que además Juan describe como camada de víboras o raza de víboras según la traducción, y que Juan ya les está diciendo hacia dónde están caminando, hacia la condenación. Ellos quizá pensaban que si estaban por ahí podrían aparentar o librarse de la condenación, pero lo que Juan está diciendo es que para allí van para la condenación. Por eso les dice: ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera o de la ira que vendrá? Entonces, vamos a la tercera pregunta de nuestro texto, que también nos va a dar un referente importante. La tercera pregunta que le hacemos a nuestro texto la vamos a tener en base a los versículos 8 y 9. La pregunta es: ¿en qué tono les habla Juan el Bautista? ¿Les habla en un tono de hermanos? ¿Les habla en un tono positivo? ¿Les está hablando en un tono de gloria venidera, de algo bueno que viene? ¿O les está llamando la atención? ¿O les está corrigiendo? ¿O les está advirtiendo? ¿Qué tono vemos en Juan y qué va a decirles ahora? Mira lo que dice Mateo capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice así: por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Así que Juan les está diciendo que se deben arrepentir genuinamente. Es decir, que no basta con una obra externa. Ellos estaban acostumbrados a hacer todo lo que fuera apariencia, ¿no? Aparentar piedad, aparentar adoración, aparentar arrepentimiento, aparentar amor, aparentar santidad, todo. Y Juan dice: no, dad frutos de un digno arrepentimiento, dad frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, Juan está hablando en un tono de corrección, de advertencia y de alerta, porque Juan ahora justo va a decir: y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. En la mente de escribas, fariseos, saduceos, eso para ellos ya era garantía de estar bien con Dios. ¿El qué? Tenemos a Abraham por padre. Es decir, nosotros somos pueblo de Dios, nosotros somos pueblo escogido, nosotros tenemos linaje, etnia, sangre. Por lo tanto, como Abraham es nuestro padre, ¿quién eres tú para decirnos que estamos mal? Ven en una ocasión que Jesús también los confronta cuando ellos están diciendo: nuestro padre es Abraham. Y Jesús, ¿qué les dice? Si Abraham fuese vuestro padre, dejando claro que no lo es. Y esto nos recuerda, amados hermanos, que la etnia no te vuelve linaje de Abraham, que la etnia ni la sangre ni la carne te vuelve linaje de Abraham, porque ellos se jactaban de ser linaje de Abraham, pero Jesús dice: si vuestro padre fuera Abraham, creeríais las obras que yo hago. Pero Jesús también les dice en ese contexto: pero vuestro padre es el diablo y por eso queréis hacer las obras que él ha hecho desde el principio. Así que en ese momento Jesús también muestra que los escribas, fariseos, saduceos se jactaban en la etnia, se jactaban en el origen étnico, pero que no significaba que eran verdaderos creyentes. Incluso Jesús los llama directamente hijos del diablo. Juan los ha llamado camada de víboras, y por eso les ha dicho que lo que deberían dar son frutos dignos de arrepentimiento, y que están muy equivocados pensando que tienen a Abraham por padre, o que por algún motivo étnico o de linaje sanguíneo o físico ellos ya van a estar bien con Dios y son salvos. Así que claramente el tono que usa Juan el Bautista no es nada bueno. El tono que usa Juan el Bautista no es de promesas bonitas ni de garantías, sino todo el tiempo son advertencias, llamados al arrepentimiento y señalando a la ira venidera, al juicio que se les viene a estos hipócritas. Un juicio que sabemos que en la Biblia está relacionado ¿con qué? Con fuego que no se consume. Entonces, vamos a ver ahora la siguiente pregunta, la cuarta pregunta que le vamos a hacer al texto, que creo que va a ser muy reveladora en este momento ya. Y ahora, a esta altura, ya empezamos a ir apuntando hacia donde queremos llegar. Y es que ahora le vamos a preguntar directamente al texto de qué fuego está hablando, qué fuego menciona.
Lo curioso que antes de Mateo 3:11 hemos leído varios versículos, hemos visto quién lo dice, hemos visto a quién se dirige, hemos visto el tono del mensaje que apunta a la condenación, que ellos van a ser condenados si siguen de esa manera, y ahora vamos a ver que antes de Mateo 3:11, donde aparece con Espíritu Santo y con fuego, aparece también la palabra fuego. Curiosamente aparece en el versículo 11 y aparece también en el versículo 10 y en el versículo 12. Así que vamos a tener la palabra fuego en 3 versículos. La palabra fuego en el versículo 10, la palabra fuego en el versículo 11 y la palabra fuego en el versículo 12. Vamos a ver lo que dice la palabra fuego en el versículo 10. A ver qué entienden ustedes. Mateo 3:10 dice: y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué tenían que dar los fariseos? ¿Qué tenían que dar los saduceos? Dad frutos dignos de arrepentimiento, es decir, no tenían fruto. Y Juan les está recordando nuevamente que están caminando hacia la condenación. ¿Cómo? Diciendo: todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Nosotros vemos expresiones similares en la Biblia cuando dice también que al final, en el tiempo final, habrá como una gran siega y que lo que no haya sido buen trigo, que lo que no haya dado buen fruto será cortado y echado al fuego. Les pregunto, en Mateo 3:10, sabiendo el tono que les estaba hablando de condenación, ¿qué entienden ustedes que significa fuego en Mateo 3:10? ¿Qué fuego creen ustedes que representa aquí nuestro texto en Mateo 3:10? Y creo que todos deberán llegar a la conclusión que no es el poder del Espíritu Santo, ni son dones del Espíritu Santo, sino que se habla de condenación. Cuando dice: el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego, nosotros entendemos que habla de aquellos que serán condenados, de aquellos que serán condenados de la ira venidera. Antes de volver al versículo 11, vamos a ver el versículo 12, que también habla de fuego, y a ver en qué sentido menciona la palabra fuego. Ahora, en Mateo 3:12, vemos la palabra fuego por segunda vez. Bueno, realmente es la tercera vez que lo menciona, porque lo ha mencionado en el 11, pero para nosotros, en nuestra explicación, es la segunda vez. Y leemos Mateo 3:12. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Así que habla también del juicio que va a traer. ¿Quién es? El bieldo está en su mano. ¿Quién limpiará completamente la era? ¿Quién cree que traerá ese juicio? ¿Quién creen ustedes que será parte de ese juicio? El Señor. Será el Señor. Y ahora les pregunto, en esta ocasión, Mateo 3:12, ¿de qué fuego creen que habla cuando dice: la paja se quemará en fuego inextinguible? ¿Creen también que es poder? ¿Creen que es el Espíritu Santo? ¿Creen que es algo bueno? ¿O en Mateo 3:12 vuelve a mencionar juicio? ¿O vuelve a mencionar condenación? ¿O vuelve a mencionar ira venidera? Así que, recapitulando, Juan se dirige a unos hombres hipócritas que pensaban que por ser descendientes, linaje, étnicamente hablando de Abraham o del pueblo, pues ellos ya pensaban que Abraham es nuestro padre y está todo bien con Dios porque somos pueblo de Dios. Juan les va a decir algo que Jesús en más ocasiones les va a repetir, y es que son unos hipócritas hijos del diablo. Juan los llama camada de víboras y les dice que lo que deberían dar son frutos verdaderos, frutos dignos de arrepentimiento. Y Juan ya en ese momento les está diciendo de lo que ellos creen que están escapando, pero no están escapando, que es la ira venidera. Y nosotros entendemos la ira venidera como condenación. Seguidamente, cuando Juan les dice eso, les habla de que el árbol que no dé fruto será echado al fuego. El árbol que no da fruto son los fariseos, son los escribas, son los saduceos hipócritas en este contexto, que como no dan fruto, serán echados al fuego, es decir, la ira venidera, es decir, la condenación. En Mateo 3:10 dice eso. En Mateo 3:12 vuelve a mencionar la palabra fuego y le añade fuego inextinguible, y dice que ahí será echada la paja, será echada en el fuego inextinguible. Será cortada y echada ahí, y habla nuevamente del juicio que lo hará el Señor, y que está mencionando también la condenación y la ira venidera. Así que todo el contexto es Juan hablando a fariseos y saduceos hipócritas sobre la ira venidera, la condenación, el fuego inextinguible, donde ellos acabarán si no dan frutos dignos de arrepentimiento. Por lo tanto, llegamos nuevamente a nuestro versículo y le vamos a preguntar en el contexto qué significa la palabra fuego. Si el versículo 10 y el versículo 12, la palabra fuego significa condenación, si Juan está advirtiendo a fariseos y saduceos que caminan hacia la condenación, hacia la ira venidera, ¿por qué será fuego en el versículo 11 algo diferente? Cuando dice, Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, ¿por qué ese fuego será algo distinto?
Si todo el contexto habla de una misma cosa, si todo el contexto habla de un fuego relacionado con la ira venidera, de un fuego relacionado con la condenación, de un fuego donde van a ir los que no dan fruto, de un fuego donde no va a ir el grano, sino la paja, que nos hace pensar que cuando llegamos al versículo 11 ya el fuego es otra cosa. La pregunta es, nosotros llegamos a la conclusión de que en Mateo capítulo 3 y el versículo 11 el fuego hace referencia a la condenación y a la ira venidera, no el Espíritu Santo, el fuego. Y la pregunta es, nosotros hemos llegado allí a través del texto, con preguntas y el contexto. ¿Cómo ustedes llegan a la conclusión de que ese fuego es algo bueno, como para pedir a Jesús bautismo con fuego o cantar que quieren bautismo con fuego, partiendo de su interpretación de que aquí el fuego es algo positivo? Tienen que explicar dentro del contexto por qué llegan a esa conclusión, no buscar un versículo suelto para justificarlo, porque sabemos que la palabra fuego puede presentarse en distintos contextos de distintas maneras, pero estamos viendo nuestro contexto, no buscando el fuego que me interese en alguna parte de la Biblia. Vamos a ver fuego como un fuego en el monte Sinaí, vamos a ver como fuego en la zarza ardiente, donde Moisés se encuentra con el Señor, vamos a ver lenguas como de fuego en Hechos capítulo 2, entonces nosotros debemos tener en cuenta esto, debemos tener en cuenta nuestro contexto y no otros versículos que hablen de fuego para aplicarlos ahí como a la fuerza, sino entender en el contexto. Así que en el contexto da la sensación, me parece a mí, que lo que Juan les está diciendo a escribas, saduceos, es que en la mano del Señor está el bautismo con el Espíritu Santo y en la mano del Señor está el juicio y la condenación. A unos serán sellados con el Espíritu Santo, otros serán condenados por toda la eternidad y vendrá el juicio de Dios, la ira venidera, que el Señor mismo será el que traerá ese juicio. Así que consideramos que por un lado está el Espíritu Santo, garantía para los creyentes, y por otro lado está el fuego, la condenación, que es garantía para los impíos. En este caso, Juan se dirige a fariseos y escribas, pero lo podemos ampliar a aquellos que rechazan al Señor, a aquellos impíos que viven de espaldas a Dios. Pero, si me lo permiten, me gustaría mostrarles un versículo más que creo que nos va a traer como ya la guinda del pastel, le dicen así en sus países, la guinda del pastel, la cereza del pastel, porque creo que este nos va a ayudar mucho más a acabar de interpretar esto. En Hechos capítulo 1, el versículo 4 y 5, nos encontramos de las últimas palabras que el Señor Jesús ya va dando a sus discípulos. Las palabras que son ya en la recta final, antes de la glorificación de Cristo. Y en esas palabras Jesús va a citar todo este texto. Bueno, todo no, pero va a apuntar a este texto y va a citar una parte de este texto. Y mira cómo lo va a hacer y atento a lo que vas a leer. Dice, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ahora, mira qué interesante, que Jesús dice, vais a vivir lo que Juan dijo de mí. Vais a vivir lo que Juan dijo de mí. Dice, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿a quién está hablando Jesús? Y tú dirás, a sus discípulos, a creyentes. Ok, ¿son salvos? Sí. Y mira lo que le dice Jesús. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y te pregunto, ¿dónde está el fuego? No les dice, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo y con fuego dentro de pocos días. Juan le estaba explicando a los escribas y saduceos que había un Espíritu Santo, un bautismo con el Espíritu Santo, y había un fuego venidero. Para unos una cosa, para otros otra cosa. Pero cuando Jesús habla a sus discípulos creyentes que ya no tienen que temer la ira venidera, Jesús les dice que ellos que van a recibir solo una cosa, ¿el qué? El bautismo con el Espíritu Santo. Mostrando que la palabra con fuego la ha quitado, porque la palabra con fuego no aplica a sus discípulos, porque el fuego era la ira venidera, se refería a la ira venidera, y sus discípulos no van a recibir la ira venidera, sino que van a recibir solamente el bautismo con el Espíritu Santo, que van a experimentar, nosotros sabemos, el día de Pentecostés, que será la promesa sellada que el Señor Jesús les había anunciado. Por lo tanto, amados hermanos, esto nos acaba de recordar, esto nos acaba de matizar, esto nos acaba de ayudar a entender que a lo que Jesús se refiere aquí es al bautismo únicamente con el Espíritu Santo, pero no se refiere al bautismo con fuego, que es la expresión que Juan utiliza para referirse a los que van a recibir la condenación, la ira venidera, ese fuego inextinguible. Así que entendemos que cuando Juan habla del bautismo con el Espíritu Santo y con fuego, habla tanto de lo que van a recibir los creyentes como lo que van a recibir los impíos. Y esto lo vemos no solo a la luz de Mateo capítulo 3, versículos 7 al 12, donde el contexto ya lo deja claro y nos menciona específicamente lo que es el fuego, sino que en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, el Señor Jesús nos ayuda a interpretar el pasaje con mucha más claridad.
Mi pregunta es, ¿cuál era la interpretación que tú tenías del pasaje y después de escuchar este vídeo sigues teniendo la misma? Respeto que podamos tener posturas diferentes en algunas cosas, pero me gustaría que si aquí vas a decirme, no, yo sigo pensando que el fuego es otra cosa, puedes ponerme en los comentarios con el contexto, repetimos, el contexto, me puedes poner por qué llegas a esa conclusión. De lo contrario, también te agradezco que si tú piensas, no, mira, yo pienso que tienes razón, pienso que me había equivocado, que no tiene nada de malo, porque todos estamos en un proceso de aprendizaje. Yo también aprendo cada día más por la gracia de Dios. Pero si tú dices, pues lo acabo de entender, de verdad es eso, me parece mucho más claro, pues también ponlo en los comentarios y dime si quieres aclaraciones de otros pasajes que pueden resultar complejos. Dime otros versículos, otros textos, otros pasajes que creas que pueden ser difíciles de entender y que de una manera así muy sencillita, con el contexto, podemos llegar a alguna conclusión interesante. También pedirte, como siempre, que me ayudes a compartir este vídeo, porque estoy seguro que muchas personas pueden aprender de este pasaje a través de este vídeo que no es tan extenso, pero creo que puede aclarar muchas cosas. Así que si tú me ayudas a compartirlo, desde ya te doy las gracias y no olvides dejar un me gusta, porque ya que hemos hecho el esfuerzo de intentar traer palabra de Dios, pues deja un me gusta, apoya el canal para que sigamos haciéndolo todos los días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre y recuerden que los amamos en el Señor.